Lucas 22, 54 al 62. Todo lo que vamos a leer a continuación es lo que sucedió la madrugada posterior a la noche en la cual Jesús fue aprehendido. Judas lo entrega y lo que vamos a leer es lo que sucede después. Y vamos a estar por ahí hablando y leyendo un poquito de lo que sucedieron momentos antes y momentos después de la aprehensión de Jesús. Lucas 22, 54 dice: Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: Este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Versículo 58, después de un rato alguien más lo vio y dijo: Seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió: Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: Hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, Jesús, quien estaba cerca, se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. El versículo 64 dice: Y Pedro salió del patio llorando amargamente. He titulado a este mensaje De vuelta a casa. De vuelta a casa. Vamos a ver este testimonio que preparamos esta semana. Presta mucha atención. Mi nombre es Cas Cervantes, tengo 24 años. Llego a Cristo a los 12 años. Conocemos mi mamá y yo a través de un grupo de célula y de ahí empezamos a asistir aquí a Agape Sur. Y nuestros primeros años pues fueron sirviendo en ministerios como Misericordia, Panderos. Normalmente servía yo junto con ella. En el año 2017 yo acababa de entrar a la preparatoria y pues comienzo a alejarme. Seguí asistiendo aquí a Agape Sur, pero comienzo a alejarme. Empiezo a ver que era diferente estar ya en otra etapa de mi vida. Comienzo a tener tentaciones, comienzo a tener pues presión social un poco y comienzo a hacer cosas, ¿no?, en lo oculto, ¿no? Y comienzo una relación. A partir de ahí yo comienzo a alejarme de Dios y comienzo a enfocarme más en las cosas pues que yo veía, que el mundo me ofrecía, y empiezo a ver pues un distanciamiento entre Dios y yo, entre las cosas de la iglesia, porque aun cuando seguía yo sirviendo, pues yo me sentía alejada de Él, no me sentía cómoda, me sentía mal. Y antes de mi salida de la iglesia ocurre una, pues sí quedo expuesta de una manera muy dolorosa. Y de hecho recuerdo mucho que tuve una plática con Sal, que en ese tiempo era mi líder. Me anima a permanecer, me abraza, me entiende, pero a los días, yo creo que de eso, mi mamá toma la decisión de dejar la iglesia, de dejar Agape Sur, de cambiarnos a otra, y pues yo en medio también de mi rebeldía, pues decido, pues sí, seguirla. Y nos cambiamos a esa iglesia, una iglesia muy chiquita, pero yo a partir de ahí ya no seguí pues en los caminos de Dios. Bueno, o sea, yo me alejé completamente y asistía, pero hasta ahí. Al momento de ya dejar pues la iglesia y ya no estar ni en Sur ni en la que nos cambiamos, pues mi problema con el que yo salí, de que ya no le di seguimiento, de cómo fui expuesta, de lo que te conté con mi pastora, pues se hizo más grande, quedé expuesta tanto como con familia, con amigos, con los compañeros, obviamente de la preparatoria,
Y pues comencé a recibir muchas burlas, comencé a recibir pues mucho bullying. Fue una etapa muy, muy, muy dolorosa porque la pasé sola. Y en vez de como de buscar ayuda, pues seguí mal, ¿no? O sea, seguí mal. Empecé a querer ese corazón roto, ser llenado por cosas que, pues, ¿no? La fiesta, el alcohol, sustancias, ideas y, pues sí, erróneas, ¿no? De ciertas cosas, alejadas completamente de Dios. Nada de eso, pues me llenaba. O sea, era asistir a la fiesta o salir con alguien o así, pero pues al final sabía que estaba sola, ¿no? Al final sabía que eso no iba a arreglar nada de lo que yo había pasado, y yo decía, pues ya, mi vida ya quedó marcada, yo ya no tengo futuro, yo ya no tengo pues nada, ¿verdad? O sea, ya lo perdí todo. Sí, a pesar de todo lo que pasé, yo decido tomar la mala decisión de seguir dependiendo de una persona, dependiendo sentimentalmente de una persona. Y eso fue lo que pues me dañó mucho. O sea, me dañó autoestima, me dañó pues una perspectiva que yo tenía de mí misma que ya no estaba, la que Dios me había ofrecido. Mi identidad, mi propósito, todo lo que Él me dio, pues yo lo había decidido tirar a la basura, ¿no? Por seguir pues rodeada de esas personas. Me hice dependiente mucho a una relación sentimental, y eso fue pues lo que me terminó de hundir, ¿no? Y todo lo que el mundo me ofrecía como libertad a mí me tenía esclavizada. Era un círculo vicioso del que yo no podía salir, ¿no? Yo estaba consciente de que eran cosas que no le agradaban a Dios, de que pues era pecado, de que pues estaba alejada. Pero pues en ese rato quería eso, quería la atención, quería el amor, quería la aceptación. Termina mi etapa de prepa, yo sigo sin regresar y hago los trámites para entrar a la universidad, no quedo, y a partir de ahí pues mi mundo se viene como pues abajo, ¿no? Ya la rutina que yo tenía de amigos o de salidas, de fiesta, pues ya no está, porque pues ya todos tenemos otras prioridades, y es cuando me doy cuenta que pues no hay nada para mí. Sí, en medio de todo eso yo le pedí a Dios, ¿no? Como de por qué no quedé, o lo cuestionaba. Y eso hizo que, pues sí, o sea, como de, no, pues yo no tengo oportunidades, ¿no? Mis sueños no se van a realizar. Inicio a trabajar, me meto a trabajar y pues ya, mi vida empieza a tornarse diferente y me empiezo a llenar de ansiedad y de depresión. Fue tan fuerte que comienzo a enfermarme. Ya estaba afectando mi salud, tanto física como mentalmente. Yo me sentía muy mal, o sea, la pasé muy mal con esos síntomas. Yo le decía a Dios, yo quisiera tener una enfermedad física, que el médico me pudiera decir qué es lo que es, a estar enferma de la mente. Fue tan fuerte que yo no podía tener una conversación así con una persona porque yo me sentía mal. No podía hacer mis cosas normales, o sea, de salir a la tienda, de salir a tomar un camión, o sea, todo eso me generaba pánico y estaba llena de eso. En el 2020 comenzamos a asistir nuevamente aquí a Agape Sur, y pues es en plena pandemia, y yo llego con todo lo que traía, ¿no? O sea, con un corazón roto, con ansiedad, con depresión, ya todo más agravado. Y comienzo a empezar otra vez a servir. Y de hecho un domingo en enero de 2021, estando en una reunión, comienzo a sentir como mi lado izquierdo de mi cara se empieza a sentir raro. Llego a mi casa y ya tenía una parálisis facial de todo este lado de mi rostro, y pues ya, o sea, ya ahí me di cuenta que mi cuerpo ya no aguantaba. La ansiedad me había, pues sí, ya mi cuerpo explotó, y ya fue cuando me di cuenta que ya no, que necesitaba yo, que no necesitaba a Él. ¿Sí? Lo que me hizo volver a Jesús fue que ya no podía sola. O sea, ya me había rebasado todo eso, todos los problemas mentales y emocionales. Ya me habían rebasado. Y
comienza un proceso de sanidad en mi vida, donde yo ya dejo entrarlo pues sí, ¿no? O sea, que vuelva a entrar a mi vida. Llego con un corazón muy roto, muy roto, pidiendo pues perdón, arrepentida porque por todo lo que había hecho, porque lo había ofendido de muchísimas maneras. Y comienza este proceso del perdón para yo poder sanar. No fue nada fácil, me gustaría decir que fue de un día para otro, pero no fue así. Ha sido todo un proceso, pero yo me comprometí con él, ¿verdad? O sea, en ese tiempo yo quería una atención psicológica porque yo me sentía muy mal, o sea, yo era de querer escapar, si me sentía muy encerrada, yo quería salir corriendo, no podía ni comer, o sea, estaba muy mal, pero en ese momento no tenía los recursos para pagar una atención psicológica cada semana. Pero pues yo quería estar bien, quería que Dios trabajara en mi sanidad, y comencé a buscar y a escuchar, a aprender lo que tuviera a mi alcance. Y recuerdo mucho que en ese tiempo estaba un taller del pastor Arturo en línea de Nicodemo para trasnochadores, y yo lo tomé. Era acerca de la sexualidad, hablaba acerca del matrimonio, del plan de Dios, y yo lo empecé a tomar porque decía, Señor, yo ya conocí cosas en distintas áreas, pero yo quiero que tu restauración llegue a mi vida también, o sea, que en todas llegue. También tomé el curso de Nueva Esperanza, sanidad a través de historias de la Biblia. Me ayudó muchísimo porque fue un proceso que yo pasé sola y yo no pedí ayuda. Y el externarlo, el platicarlo, el empezar a recibir la palabra de Dios en cada una de esas áreas de mi vida, pues fue restaurando y escuchaba podcasts. Y todas las prédicas yo las tengo anotadas, ahí tengo una libreta donde tengo todo anotado, cada tema de célula. Empecé a orar porque Dios me diera amigas, que Dios me diera una red de apoyo, y la empecé a tener. Empecé a ver la mano de Dios en todo ese proceso. No fue fácil, pero sé que Él estuvo conmigo desde antes, o sea, desde yo estar alejada de Él estuvo ahí conmigo, porque si no lo hubiera estado, pues yo no estaría aquí platicando todo esto. Y sé que cada noche que la pasé mal, en todas esas consecuencias que después obtuve por todas mis malas decisiones, Él estuvo ahí. Él me perdonó, pero tenía yo que pasar por las consecuencias. Pero aún en todo eso, Él me acompañó, no me dejó sola, Él siempre estuvo ahí y lo sigue estando. Nunca me imaginé estar en el lugar en el que hoy estoy, ¿no? Siento que todo lo que una vez Él me entregó me lo ha multiplicado, estando ahora y es cerca. Sí, su promesa de que Él va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos, ¿no? Porque lo ha estado, o sea, Él no cambió, aunque yo pude haber cambiado, Él no cambió así conmigo. Y eso me llena el corazón, y estoy muy agradecida de que Él me haya dado una segunda oportunidad para regresar. Cuando fui señalada o se me juzgó mucho por lo que yo llegué a hacer, Él me recibió con los brazos abiertos. Pues me tiene sirviendo en áreas que nunca me imaginé, como es el área infantil, ¿no? Yo me sentía muy merecedora de eso, ¿sí? De yo estar cerca de los niños, o pues en un ministerio tan noble. Pero entendí que Él así quiere más que yo esté ahí, y pues con eso, o sea, yo le he dicho, Señor, mi vida es para ti, yo ya no me quiero ir, no me quiero alejar. Hay pruebas, todavía estoy en un proceso, todavía no termino, hay cosas que necesito todavía trabajar, sanar, pero ya no estoy en ese lugar. O sea, yo he visto
He visto cómo he cambiado, he visto cómo el Señor me ha llevado en cada etapa de este proceso. Y, y sé que todavía no termina conmigo, o sea, que todavía hay mucho más que hacer en mi vida, pero ya no estoy en el mismo lugar. También soy una respuesta a oraciones que hizo gente de esta iglesia, que hicieron personas que me aprecian. Soy respuesta a las oraciones también de mi mamá, porque sé que hubo un tiempo que ella estuvo orando por mí para que yo pudiera volver a estar cerca de Dios. Y si tú tienes una persona que está lejos ahora, tú sigue orando por ella, porque sé que Dios te va a responder, así como yo soy esa respuesta a esa oración. Sé que no es fácil, pero Él está esperándote con los brazos abiertos. Él está esperándote con los brazos abiertos, Él está listo para recibirte con amor y pues para vestirte otra vez, así como la historia del hijo pródigo, ¿no? Lo vistió, lo alimentó, hizo una fiesta. Y quisiera leerte dos versículos que han sido fundamentales pues, en este proceso para Salmo 18, 6. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, Él me oyó desde su santuario. El Señor siempre estuvo cerca de mí, el Señor siempre, esas oraciones que yo hacía con un corazón roto o con un corazón pues lleno de ansiedad, el Señor, estoy 100% segura que las escuchó, porque ahora estoy pues aquí. Y quiero también cerrar con este salmo, que es el Salmo 23:6, y es: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y ese es mi anhelo de seguir siempre junto de Él, en su casa, sirviéndole y glorificando su nombre día a día. La negación de Pedro toma mayor peso cuando nos damos cuenta del lugar que Pedro ocupaba en el ministerio de Jesús, pero también en el corazón de Jesús. Si tú y yo leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que todas las listas donde se mencionan a los discípulos las encabeza Pedro. Ahora, Pedro no fue el primero en conocer a Jesús, fue Andrés, después su hermano se lo presentó. Pero esto nos habla del nivel de relevancia e impacto que tenía Pedro con sus amigos discípulos. También Pedro fue testigo de 3 momentos únicos. Pedro vio cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pedro estuvo en la transfiguración de Jesús, pero también Pedro presenció la oración en el Getsemaní. Después de Jesús, Pedro es el único hombre que la Biblia registra que caminó sobre las aguas. Todos sabemos que Pedro después se cayó al ver las olas, se hundió a causa de la desconfianza, pero tú y yo no vamos a encontrar a otro hombre en la Biblia después de Jesús que haya caminado sobre las aguas más que a Pedro. En resumen, Jesús cambió radicalmente la vida de Pedro, lo hizo parte de su círculo más íntimo, se convirtió en un líder importante del grupo de los 12 y además fue testigo de los más asombrosos milagros que Jesús hizo sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de todo esto, Pedro terminó apartándose de su maestro. ¿Qué fue lo que motivó a Pedro a negar a Jesús aquella noche? ¿Qué fue lo que provocó que Pedro, ¿verdad?, dejara a Jesús, se apartara de él físicamente? Bueno, creo que la primera razón fue el miedo. Pedro tuvo miedo y ese miedo se vio manifestado cuando él negó a Jesús. El mismo Evangelio de Juan, pero el capítulo 18, versículo 10, narra un hecho muy peculiar que sucede con Pedro cuando él ve llegar al ejército romano y a los sumos sacerdotes, ¿verdad?, para aprender a Jesús. Dice el versículo 10. Entonces, cuando Pedro vio que todos estaban rodeando a Jesús, él sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote.
Todos o la mayoría de nosotros quizá recordamos esta historia. Después Jesús toca y de forma milagrosa la oreja de Malco vuelve a crecer. ¿Sabes? Pedro estuvo presente durante esa noche de inicio a fin. Pedro vio llorar a Jesús. Pedro presenció cuando los soldados romanos llegaron por él. También fue testigo del primer traslado hacia la casa del sumo sacerdote, y aunque cortar la oreja de Malco pudo haber sido una especie de intento por defenderse, con el paso de las horas aquella noche, Pedro se dio cuenta que todo se le estaba saliendo de las manos y que muy probablemente lo que estaba sufriendo Jesús, él lo iba también a padecer, y eso lo llenó de miedo. ¿Sabes? Al igual que a Pedro, muchas veces el miedo a ti y a mí nos puede consumir y nos puede llevar a negar nuestra fe o alejarnos de Jesús. El miedo al rechazo social, por ejemplo, callar nuestra fe en los círculos en los que nos desenvolvemos cada día a lo largo de la semana. También está el miedo a la soledad. Mantenemos relaciones que no agradan a Dios con tal de no quedarnos solos o abandonados. Pero también hay un miedo muy común en la vida del ser humano, y es el miedo al futuro. Apartarnos de la confianza en Dios y tomar decisiones impulsivas buscando la seguridad personal. Sea cual sea la forma en la cual el miedo visite tu vida, recuerda que si no lo pones bajo el gobierno del Espíritu Santo, ese miedo puede provocar que tarde o temprano te apartes o niegues a Jesús. Pero hay una segunda razón que creo que también pudo haber llevado a Pedro a negar a Jesús, a su maestro, aquella noche. Y esta razón es la falta de entendimiento del plan de Dios. Mateo 16, versículo número 21 en adelante, narra una conversación muy tensa que Jesús tuvo con Pedro en un momento. Dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decirle a sus discípulos claramente que era necesario que fuera a Jerusalén y que ahí sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. El versículo 22 dice: entonces Pedro, después de escuchar esto, lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Imagínate la valentía y el carácter de Pedro que tuvo que tener para regañar a Jesús. A ver, Jesús, no digas esto, por favor. ¿Cómo que vas a sufrir? Eso no tiene sentido. Pero más adelante dice el versículo 23 que Jesús se dirigió hacia Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Eso, representas una trampa peligrosa para mí. Ahora, esta puede ser quizá la parte más llamativa del versículo, porque a nadie nos gustaría que Jesús nos dijera Satanás, ¿verdad? Pero lo que viene después es una especie de revelación para tu vida que es muy importante. Jesús le dijo a Pedro: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Sabes? Pedro tenía una falta de entendimiento del plan de Dios. Pedro no entendía que era necesario que Jesús atravesara por ese sufrimiento para que el plan de Dios se cumpliera. Hoy en día, muchas personas se niegan a seguir a Jesús, o incluso hay quienes se alejan de Él por la falta de entendimiento del plan de Dios sobre sus vidas. Es muy común escuchar a personas sentirse decepcionadas de Dios porque Él no contestó una oración que estuvieron haciendo por mucho tiempo. Me ha tocado platicar con personas que llegan a la congregación y que les preguntas: oye, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que vienes? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, ¿verdad? Y cuando empiezas a conocer su historia, te das cuenta que en muchos de ellos hay una razón en común de haber estado alejados de Dios durante mucho tiempo, y la razón es decepción. Si yo le contara: pastor, estuve orando mucho tiempo, rezando a Dios para que sanara a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Rescatara a mi hijo, no sé qué, algo, ¿verdad? Que le estuve pidiendo a Él y Él no me contestó. Y entonces
me sentí abandonado por el Señor, creí que Dios no existía. Y entonces estas personas se decepcionan de Dios y deciden alejarse de Él o no relacionarse. Otros creen que seguir a Cristo es garantía de éxito, salud o prosperidad constante, y cuando llegan los problemas terminan alejándose de Él. Algunos se desilusionan porque esperan que Dios actúe de acuerdo a sus planes y al no ver los resultados inmediatos se alejan como Pedro lo hizo de Jesús. Hace unas semanas escuché a dos mujeres de la congregación en diferentes momentos decir las siguientes frases que describen bastante bien esta idea. La primera de ellas dijo: Dios no me debe nada. Y la segunda dijo: Dios no está obligado a hacerme feliz. Y cuando yo escuché a las dos, ¿verdad? Como que me quedé analizando lo que dijeron, pero después, mientras escribí este mensaje, me di cuenta que ambas frases son muy verdaderas. Iglesia, Dios no nos debe nada. Su más grande muestra de amor la dio en la cruz del Calvario, y eso es todo lo que tú y yo necesitamos para tener una vida plena. Romanos 5, versículo 8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La más grande muestra de amor sobre tu vida y sobre mi vida no se da cuando Dios contesta una oración que estamos haciendo desesperadamente, ¿verdad? No, la más grande muestra de amor ya se llevó a cabo y fue ver morir a Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Dios no nos debe nada. Pero también Dios no está obligado a hacernos felices. Aunque Él es poderoso y sus capacidades son infinitas, Él no está obligado a demostrar ese poder conforme nosotros lo exijamos. Sabes, a veces hemos entendido de una forma muy equivocada lo que es la oración. Y es muy fácil encontrar, incluso en internet, ¿verdad? Movimientos que se hacen llamar cristianos o movimientos cristianos, pero con una falsa doctrina que pareciera como si sus peticiones, más que una petición, son una exigencia para Dios. Y decreto y declaro, ¿verdad? Y el Señor me va a dar esto y el Señor tiene que hacer esto. No. Nosotros somos los siervos de Dios y Él es el Señor. Por lo tanto, Él decidirá si entregarnos o no aquello que le estamos pidiendo. Lo que Dios permite en nuestra vida no siempre nos dará felicidad, pero debemos de confiar que sus planes son perfectos. La relación con Jesús no se puede basar en un interés que tú y yo tengamos por lo que Él nos puede dar. No siempre las decisiones que Dios tome sobre nuestra vida van a provocar felicidad, pero de lo que sí debemos de estar seguros es que sus planes son perfectos. Incluso como pastores, a veces hay cosas que no entendemos de la misma iglesia, ¿verdad? Algunos líderes cercanos, y aquí está Betsy Margarito, ¿verdad? Y también Oscar y Lupita, ellos están muy al pendiente de la cuestión financiera porque yo se los comunico. Y había a veces te prometo que me gustaría que llegáramos a fin de mes y que pagáramos la renta de la iglesia, ¿verdad? Sin problemas. Y a veces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos haciendo nada mal. Seguramente habrá algo que podamos mejorar, pero simple y sencillamente el Señor muchas veces permite que cosas no sucedan en nuestra vida porque quiere que dependamos de Él. Y aun cuando hay cosas que no nos favorezcan, debemos de reconocer que Él sabe lo que hace. Y eso tiene que ver con tener un entendimiento claro del plan de Dios sobre nuestra vida. Y Pedro no lo tenía. Pedro no entendía que era necesario que Jesús padeciera para que la salvación que Él nos entregaría en la cruz pudiera ser un beneficio del cual al día de hoy podemos disfrutar. Conforme vamos conociendo a Dios, tendremos un mayor entendimiento de sus planes, y aun cuando el presente no sea tan agradable, ante nuestros ojos debemos de permanecer. Pero hay una tercera razón por la que creo que a Pedro terminó negando a Jesús y abandonándolo
aquella noche, y era que Pedro estaba débil espiritualmente. Mateo 26, 40 al 41. Está Pedro junto con otros discípulos en la oración que Jesús hace en el huerto del Getsemaní antes de ser aprendido. Dice la Biblia que Jesús le pidió a estos 3 discípulos que se quedara a una distancia considerable, pero que se quedaran orando. Jesús va y ora, ¿verdad? Y después regresa. Dice el versículo 40, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Jesús les había pedido que oraran, pero los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sabes? Cada vez que nos hundimos es porque dejamos de ver a Jesús. Cada vez que nuestra fe tambalea es porque dejamos de ver a Jesús. Cada que dudamos acerca de los planes y propósitos que Dios tiene en nuestra vida es porque dejamos de ver a Jesús. La primera vez que Pedro se hundió fue literal, ¿verdad? Él estaba caminando sobre el agua y dice la Biblia que empezó a ver las olas, se espantó, desconfió y se cayó. Pero la mano de Jesús lo levantó y estuvo disponible para sacarlo de ahí. Pero la segunda vez que Pedro se hundió no fue literal, aunque creo que esta segunda vez se sintió peor que la primera. Pues la Biblia relata que después de que Pedro negó a Jesús por tercera vez, salió del patio llorando amargamente. Amigos, dejar de ver a Jesús debilitará nuestro espíritu y tarde que temprano terminará hundiéndonos y alejándonos de su presencia. Pedro fue un hombre muy activo en el ministerio. Pedro fue un hombre relevante, era el primero, ¿verdad?, que encabezaba la lista de los discípulos de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que orara e intercediera por el momento tan difícil por el cual iba a atravesar, dice la Biblia que Pedro se quedó dormido. La debilidad espiritual a causa de la falta de hábitos que nos acercan a nuestro Dios, como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno y la comunión con otros creyentes como esto que estamos haciendo, de a poco nos va debilitando hasta alejarnos por completo de Él. El miedo, la desilusión y la debilidad espiritual provocaron que Pedro se alejara del hombre que le había permitido vivir los mejores momentos de su vida. Sin embargo, el día de hoy te tengo una excelente noticia y es algo que desde la semana pasada, después de acabar de oficiar los 15 años, el Señor puso en mi mente decirte, y es, ningún ser humano fue diseñado para vivir alejado de su Creador. Ningún ser humano fue diseñado para vivir alejado de su Creador. Ninguna de las personas que estamos en este lugar, en esta iglesia, fuimos diseñadas por Dios para vivir alejados de quien nos creó. Ninguna de las personas que están allá afuera, que van atravesando con su automóvil, personas que están en los hospitales, personas que están en el supermercado, ninguna de esas personas fueron diseñadas por Dios para vivir alejadas de Él. Así que si el día de hoy tú reconoces que estás alejado de Dios o que quizá de a poco has estado dejando de vivir cercano a Él, el Señor quiere hacerte una invitación a volver a casa. Gracias a Dios. La historia de Pedro no terminó cuando él salió llorando amargamente de ese patio. Y tu historia tampoco tendría por qué terminar alejada de Dios. Juan capítulo 21, versículo del 2 al 17. Nos muestra el reencuentro de Jesús con Pedro. Jesús ya había resucitado. Jesús ya se había aparecido previamente resucitado a 2 grupos, ¿verdad?, de sus discípulos. Pero le quedaba uno pendiente. Y era el grupo donde Pedro se encontraba. Versículo 2 de Juan 21.
varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, Jesús resucitado apareció en la playa, pero los discípulos no pudieron ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres? Pues todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero después del desayuno, Jesús apartó a Pedro y le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. El último registro que los evangelios tienen de Pedro fue cuando él salió llorando amargamente del patio después de haber negado a Jesús. Pedro no estuvo en el camino al Calvario. Pedro no estuvo presente mientras su amigo y maestro estaba siendo crucificado. La vergüenza provocada a causa de haber negado a su maestro le llevó a esconderse y no querer estar más cerca de él. Pero también algo hermoso es que Jesús se reencontró con Pedro de la misma forma en que lo llamó al inicio. Si tú y yo leemos, ¿verdad?, el inicio de los evangelios, cuando Jesús empieza a recopilar, ¿verdad?, y a llamar a sus discípulos, nos vamos a dar cuenta que Jesús se encuentra con Andrés, el hermano de Pedro, y ambos estaban pescando. Y lo mismo que leímos que sucedió aquella noche en el reencuentro, sucedió cuando los encontró. No habían pescado nada. Jesús les dice hacia dónde echen la red, la echan y ellos obtienen una pesca milagrosa. ¿Por qué lo hizo así Jesús? ¿Sabes? Creo que la razón por la cual él decidió reencontrarse con Pedro de la misma forma que lo hizo la primera vez es porque él necesitaba que Pedro comprendiera que era necesario olvidar el pasado y volver a iniciar. Era Jesús diciéndole:
claro que sé que me negaste. Pero nada de eso importa. Volvamos a empezar. Mi misericordia, mi gracia y mi perdón está por encima de cualquier error que hayas cometido a lo largo de tu vida. Y entonces Pedro entiende que la gracia y la misericordia de Dios son reales. Ahora, Pedro no verbalizó literalmente el perdón. Pedro no le dijo a Jesús, perdóname por haberte negado, perdóname por haberme ido, perdóname por no haber estado contigo en el camino al Calvario ni cuando fuiste crucificado. No, Pedro no mencionó la palabra perdón, pero si prestamos atención, la forma en la cual él reacciona cuando Juan le dice que es Jesús, nos vamos a dar cuenta que Pedro estaba verdaderamente arrepentido. Porque dice la Biblia que se puso la túnica y él se aventó y comenzó a nadar hacia su maestro. ¿Por qué esto muestra arrepentimiento? Porque durante los días anteriores, Pedro se había estado escondiendo de Jesús. Y él demuestra que está arrepentido, dejándose de esconder y nadando hacia donde él estaba. Y Jesús lo perdona. Pero no solamente lo perdona, sino que le devuelve el propósito por el cual lo llamó inicialmente. Cuando Jesús se encuentra con Andrés y con Pedro después de esta pesca milagrosa, les dice, ok, ya vieron todos los peces que tienen en la red, ahora vamos y seamos pescadores de hombres. La invitación que Jesús le hizo en un inicio a Pedro de ir y compartir del evangelio y que juntos trabajaran para el extendimiento del reino de Dios no había caducado. El pecado que Pedro había cometido de negar a Jesús no había provocado que Dios pensara que Pedro no iba a poder volver a servir en su reino y en su ministerio. Él le devuelve el propósito y el llamado que el pecado le había robado. Lo mismo que sucedió con Cas. Ella pudo encontrar en Jesús misericordia, amor y restitución. Si el día de hoy dices, mis pecados, mis decisiones me han llevado a vivir alejado de Jesús, te tengo una noticia, es tiempo de volver a casa. O a lo mejor dices, estoy en casa, estoy en la iglesia, estoy en Cristo, pero la verdad es que de a poco me estoy alejando. Ya no soy tan radical en mi forma de vivir como al inicio. Ya no estoy tan disponible para el Señor como lo era en el inicio. Ya no lo busco tanto como en el inicio lo buscaba. Me he estado alejando de a poco, de a poco, de a poco. El Señor te dice, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de regresar, es tiempo de dejar de caminar en contra de donde yo estoy, al igual que Pedro, venir hacia donde estoy yo y poder disfrutar de todo lo que tengo preparado para ti. Vuelve a casa. Los brazos de Jesús te están esperando. Ponte de pie, por favor. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y solo es para no distraerte. No es por otra cosa. Sé que hay muchos nuevos el día de hoy y solamente es para que no pierda la concentración. Aunque si no quieres cerrar los ojos está bien, no pasa nada. Y quiero orar y pedirle al Señor que pueda ser testigo de sus brazos abiertos que están esperándote. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra no es una palabra hueca, es una palabra llena de sabiduría y verdad. Señor, te pedimos perdón por cuanto el miedo, por cuanto la falta de entendimiento de tus planes, por cuanto la debilidad espiritual nos ha llevado a vivir lejos de ti, Señor. Perdónanos porque no hemos sido lo suficientemente entendidos de que la vida en Cristo consiste en depender de ti más que de los resultados agradables que podamos ver con nuestros ojos.
La vida en Cristo depende de vivir cerca de ti, aun cuando el panorama a nuestro alrededor no sea tan agradable. Señor, oro en el nombre de Jesús para que todo aquel corazón que está presente en esta reunión, Señor, pueda comenzar al igual que Pedro a dar pasos hacia donde tú estás. Oro en el nombre de Jesús para que toda confusión que nos hace seguir entregándonos al pecado, a la mentira, al miedo, estar sujetos a la debilidad y pereza espiritual, sea echada fuera en el nombre de Jesús y que podamos caminar hacia donde tú estás. Oro en el nombre de Jesús por aquellos que han sufrido heridas a causa de estar alejados de Jesús. Oro por aquellos que quizá han sido avergonzados, han sido humillados, han sido burlados, han sido incluso lastimados físicamente. Oro en el nombre de Jesús para que tú, nuestro buen pastor, vengas y sanes cada corazón que se encuentra lastimado a causa de vivir alejado de tu presencia. Oro para que tu presencia, Espíritu Santo, si te sientes cómodo, ¿por qué no levantas tus manos? Y yo oro en el nombre de Jesús por una llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, para que si el mundo te ha lastimado, para que si tu pecado te ha herido, te ha flagelado, te ha dañado el corazón, ha trastornado tu identidad, en esta noche recibas la unción del Espíritu Santo y su sanidad. Oro en el nombre de Jesús por un ungüento fresco del Espíritu Santo que sana por completo tu corazón y que te recuerda que hay un propósito en Él y que te recuerda que tu lugar seguro es Él, que no tienes que estar mendigando atención, amor, cariño allá afuera. El Señor tiene todo lo que tú necesitas. Y lo mejor de esto es que al recibirlo de Él no pagarás ninguna factura. El amor de nuestro Dios es un amor gratuito al que podemos acceder y nada le debemos. Señor, oro en el nombre de Jesús para que todo aquello que hemos estado buscando allá afuera no lo puedas entregar tú, Señor. Bendice a cada jovencita, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre. Y el día de hoy, Señor, oro para que nuestros pasos puedan ser dirigidos hacia donde tú estás. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias porque eres muy bueno y tú no te equivocas. Tu palabra nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén y amén.